Siempre es una buena idea conocer qué están haciendo los grandes fondos de inversión, dado que estos le dan un impulso de compra importante a las acciones, además de que cuentan con un equipo muy amplio de analistas e investigadores, lo que les ayuda a la hora de tomar decisiones de compra. Para los que no me conocen, yo soy Alex y hoy te mostraré los portafolios de Warren Buffett, Bill Ackman, Michael Burry y Ray Dalio, 4 pesos pesados en la inversión. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con un inversor muy controversial por la forma en la que realiza sus movimientos, y este es Michael Burry. Este invierte a través de su fondo de inversión Zion Asset Management. Burry este trimestre realizó algunas ventas importantes en su portafolio. Vendió el 100% de 3 posiciones. Estas fueron de RealReal, Cheese for Payment y Olaplex. Algunas de estas con ganancias importantes, como la de RealReal, con una ganancia estimada del 257%. Además, disminuyó su exposición en China, con una reducción del 25% en su posición de Alibaba y un 40% en JD.com. Ahora pasemos con sus compras. Este mes Burry realizó 4 adquisiciones nuevas. La primera, una empresa de maquillaje que tiene mucho tiempo luchando con grandes caídas, y hablamos de Estée Lauder. La segunda fue otra empresa china y que varios tenemos en el grupo, y hablamos de PDD Holdings. La tercera, HCA Healthcare. La cuarta, Bruker Corp. La quinta, una acción que desde que recortó su dividendo no para de caer, y hablamos de VF Corp, empresa dueña de marcas importantes como Vans y Timberland. La sexta, Magnera Corp. La séptima, Oscar Health, y la última, Canada Goose. Ya sabes qué tienes que hacer. Si quieres un video hablando de alguna de estas acciones, déjame su nombre en los comentarios. En la única acción que aumentó un 46% fue en American Coastal, un movimiento un poco curioso, dado que el trimestre anterior había reducido un 60% en esta posición. Revisemos cómo quedaron las 5 principales posiciones del portafolio de Michael Burry con estos movimientos. La primera acción es Alibaba, con un peso del 16%. La segunda es Baidu, con un peso del 13%. La tercera acción es JD.com, con un 9%. La cuarta acción es Estée Lauder, con un 9%. Y la quinta acción es Molina Healthcare, con un 9%. Las 5 principales de Michael Burry representan el 62% de su portafolio y mantiene unas 13 acciones. Pasemos con el segundo inversor, el señor Ray Dalio, gestor principal del fondo Bridgewater. Actualmente tiene un portafolio de unas 691 acciones, bastante diversificado. Revisemos sus principales ventas. Redujo un 40% en su posición de Apple, un 34% en Amazon, un 31% en Broadcom y un 26% en Nvidia. Casi redujo en todas las Big Tech, que han estado impulsando al S&P500 a máximos históricos. Dalio también realizó compras importantes, aumentando su posición en el ETF que sigue al S&P500, el SPY, en un 800%. Otra posición que aumentó bastante fue en el broker Robinhood, con un 600%. También aumentó su posición de AT&T y Adobe en un 400%. Realizó aumentos en algunas de sus principales posiciones, como lo son Vistra Energy, un 58%, y en AMD, un 22%. Revisemos cómo quedaron las 5 principales posiciones del portafolio de Ray Dalio con estos movimientos. Su principal posición es el ETF SPY, con un 22%. Anteriormente esta posición solo representaba el 2% del portafolio, para que vean la variación que hubo de un trimestre al otro. Su segunda posición es otro ETF del S&P500, el IVV, con un 5%. Su tercera posición es otro ETF, pero este de mercados emergentes, el IEMG, con un 4%. En su cuarta posición tenemos a Google con un 3%. Su quinta posición es Nvidia con un 2%.
Las 5 principales posiciones de Dalio solo representan el 36% de su portafolio. Antes de pasar con los 2 superinversores que nos faltan, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con un inversor que no necesita presentación, y este es Warren Buffett, a través de su compañía Berkshire Hathaway. Revisemos las ventas. La primera y la que más llamó la atención fue su venta del 100% en los ETFs que replican al SP500, tanto el SPY como el VOO. ¿Será que Buffett siente que están muy extendidos? Solo el tiempo lo dirá. Otra compañía que vendió fue una que no llevaba mucho tiempo con ella, y esta es Ulta Beauty. La empresa, desde que la compró, no pudo recuperar sus máximos históricos. También redujo posiciones en bancos y en compañías financieras como Citi, Capital One, Bank of America y New Holdings. Ahora veamos qué compró. Aumentó su posición en Domino's Pizza en un 86% y en Pool Corp un 48%. 2 empresas nuevas que agregó a su portafolio el trimestre anterior. Hay que seguirle la pista de cerca para ver si no siguen el mismo destino de Ulta Beauty. Revisemos cómo quedaron las 5 principales posiciones del portafolio de Warren Buffett con estos movimientos. Su principal posición es Apple con un 28%. Su segunda posición es American Express con un 16%. Su tercera posición es Bank of America con un 11%. Su cuarta posición es Coca-Cola con un 9%. Y su quinta posición es Chevron con un 6%. Las 5 principales posiciones de Warren Buffett representan el 70% de su portafolio, lo que nos dice lo concentrado que se encuentra. Su cartera contiene 38 acciones. Revisemos ahora el portafolio de Bill Ackman, el cual ustedes saben que le gusta muchas veces estar envuelto en polémicas. Veamos qué vendió este trimestre. Redujo 2 de sus posiciones. La primera, una que viene reduciendo de poco a poco, y hablamos de Chipotle Mexican, un 14%, y la segunda es Hilton Worldwide, un 10%. En ambas empresas tiene una muy buena rentabilidad. Pasemos con sus compras. Aumentó con fuerza su posición en la compañía Seaport Entertainment. Este es un rey que salió a la bolsa relativamente hace poco, a mediados del año pasado. Se dedica a la gestión de cartera de activos inmobiliarios y de entretenimiento. Ackman aumentó un 139%. Su segunda compra fue en Nike, aumentando un 15%. Y su última compra fue en la posición que tiene más convicción, y hablamos de Brookfield con un 6%. Veamos cómo quedaron las 5 principales posiciones de Bill Ackman. Su principal acción es, como ya vimos, Brookfield Corp con un 15%. Su segunda posición es Restaurant Brands con un 11%. La tercera acción es Chipotle Mexican con un 11%. La cuarta acción es Google con un 11%. Y finalmente Nike con un 11%. Las 5 principales posiciones de Ackman representan el 59% de su portafolio, el cual se encuentra bastante concentrado. Su cartera contiene solo 10 acciones. Una empresa que compró recientemente Ackman y que no está en el reporte porque este solo presenta las operaciones al cierre del 31 de diciembre es Uber. Entérate del análisis más reciente que le hicimos en el video que te dejo en la parte de arriba. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.